El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.
El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento. El agradecimiento es pilar de la conciencia. Doy gracias por el tiempo y la atención. Reciban tiempo aquellos que son conscientes y conciencia aquellos que están atentos. Gracias por este momento.